Amén. Quiero hacerte unas preguntas y quiero preguntarte, porque se ha acercado gente y nos ha dicho, pastora, nos sentimos a veces como secos, nos sentimos como que no estamos dando un fruto, como que estamos como apagados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no vemos el fruto también de nuestro trabajo? Trabajamos de sol a sol, todos los días. Y a veces me siento tan cansado, me siento tan cansada, siento que no veo la bendición. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no me puedo sentir plena, gozosa, tranquila o me puedo sentir verdaderamente como varón, un proveedor, estar contento, con gozo? Llego cansado, a veces llego molesto y todo esto está repercutiendo en mi matrimonio, en mi familia, y estamos viendo cómo definitivamente estamos viviendo en el mundo entero una presión cada vez mayor. Estamos viendo cómo la gente está cada vez más presionada en los trabajos. Vemos también cómo les están cargando demasiado la mano a los trabajadores. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y esto es en todo el mundo, esto es general. ¿Por qué? Porque está sucediendo que la tierra desde hace muchos años quedó bajo una maldición. Quedó bajo una maldición. La tierra quedó bajo una maldición desde el principio, cuando Adán y Eva cometieron ese pecado y fueron expulsados del paraíso. Vino una maldición a la tierra con el sudor de tu frente. Vinieron este tipo de situaciones que vas, espinos y cardos crecerán. Pero Cristo viene y muere en la cruz por nosotros y rompe con esa maldición, pero la rompe para los que han creído en lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué dentro de la iglesia sigue habiendo un peligro que es grande, que es inminente? Hay un peligro inminente que sigue destruyendo familias. Hay cristianos que se siguen divorciando. Hay cristianos que siguen teniendo problemas económicos. Hay cristianos que viven con depresión, con ansiedad, con tristeza, con soledad, con angustia. ¿Por qué está sucediendo esto si lo que Cristo hizo en la cruz fue destruir ese pecado para darnos una vida en abundancia, una vida plena? Mira, Satanás engañó a Eva. Satanás engañó a Eva para que ella no pudiera continuar junto con Adán cumpliendo su propósito. ¿Qué fue lo que sucedió? Él planeó una estrategia para poder destruirlos. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Él incitó a la mujer, la envolvió, la leudó su corazón, para que ella a su vez fuera y leudara el corazón de su esposo, lo infectara. ¿Y qué sucedió? Bueno, él se dio cuenta de que esta estrategia en la actualidad sigue funcionando. Sigue funcionando el sembrar en el corazón de los hijos de Dios leudo. Contaminarlos, infectar sus pensamientos, infectar su mente. Y es impresionante porque dice la Biblia que ellos fueron echados fuera del paraíso, de la presencia. Y el original quiere decir que fueron alejados de Dios. El enemigo logró alejar al hombre y a la mujer de la presencia de Dios. Fíjate esta estrategia tan grande que él planeó. Los voy a alejar de la presencia. Voy a hacer que los expulsen. Y a veces nosotros nos podemos sentir alejados de Dios. A veces nosotros también nos podemos sentir como que no están siendo escuchadas nuestras oraciones.
Señor, pero yo te estoy pidiendo esto para mi familia, yo te estoy pidiendo que me ayudes, yo te estoy pidiendo trabajo, yo te estoy pidiendo que me apoyes en esta situación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento a veces como alejado? Mira, vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a leer del 17 al 19. Mira lo que dice. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este pecado trajo mucho dolor, trajo mucha sequedad, trajo mucha tristeza, mucha soledad. Les estaba diciendo el Señor, con dolor comerás de ella todos los días. Y este pecado que sucedió en el Edén sigue contaminando y trayendo ese mismo dolor, ese mismo sufrimiento al pueblo de Dios en la actualidad. Siendo un pecado milenial, sigue presente. Y ahorita vamos a ver exactamente cuál es este pecado del que te estoy hablando. Mira, Cristo en la cruz, te comentaba, cambió todas estas cosas. ¿Y por qué seguimos como iglesia teniendo estos problemas? Mira específicamente el versículo 17. ¿Me puedes poner el versículo 17? ¿Qué dice la palabra? Por cuanto obedeciste a la voz de ¿quién dice? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Qué voz obedeció Adán? ¿La de Dios o la de otra persona? ¿A qué voz estamos obedeciendo hoy? ¿Estamos obedeciendo a la voz de Dios? ¿O estamos obedeciendo a la voz o voces de otras personas? ¿Qué es lo que están diciéndonos esas voces que nos están haciendo tomar decisiones que están trayendo también problemas, no solo a mi vida, sino a la vida de mi familia, a los que están a mi alrededor? ¿A qué voz estás obedeciendo hoy? Hay mucha gente que obedece a la voz. Cuando está desesperado va a la voz del vecino, de la vecina, del amigo, del compadre, del primo, del tío, pero no obedecen la voz de Dios. Hay gente que va y busca en psicólogos o en psiquiatras lo que solamente la palabra de Dios puede ayudarles a sanar: el corazón. Porque no hay ninguna persona en esta tierra que te pueda ayudar a sanar tu alma, solamente el Espíritu Santo. Solamente el poder de Dios puede hacer esto en tu vida, en tu corazón. Y eso es algo tremendo, porque muchas veces yo en mi vida he tenido que callar esas voces de personas que tal vez han venido a decirme, no vas a poder, no lo vas a hacer. Voces de personas que llegan a hacerte sentir mal y que sus intenciones, en lugar de ser de bendición, en lugar de edificarte, son para alejarte, como lo hizo Satanás ahí con Adán y Eva en el paraíso, alejarte de la presencia de Dios. Yo he tenido que callar esas voces, porque muchas veces cuando alguien viene y me dice algo que yo sé que su intención no venía de parte de Dios, sino lo que esta persona me dijo era para lastimar lo más profundo de mi corazón, ¿sabes qué fue lo que sucedió con esto? Que entonces yo tuve que ir a la presencia de Dios para callar esa voz, a diferencia de lo que Eva en ese momento hizo. Porque cuando estuvo esa palabra, esta tentación ahí, ella dijo, espérame, esto no viene de Dios, espérame, Señor, necesito que me ayudes.
porque estoy siendo tentado, estoy siendo tentada, me están hablando mal de alguien. La serpiente le estaba hablando mal de Dios a Eva. Estaba leudando su corazón en contra del Dios mismo. Imagínate cuántas veces hemos permitido que vengan y nos leuden el corazón hablándonos mal de otras personas, hablándonos mal hasta de nuestro propio pastor o uno de nuestros líderes, de las personas que Dios ha puesto en autoridad. Y eso es terrible, porque este pecado lo que está haciendo es que está secando el corazón de la iglesia. Está secando. Cuando nosotros abrimos nuestra voz, nuestros oídos a esas voces, nos empiezan a secar, nos empiezan a destruir. ¿Pero por qué tengo problemas en el trabajo? ¿Por qué tengo problemas económicos? ¿Por qué tengo problemas en mi salud? Porque estás escuchando las voces que te están empezando a leudar el corazón y que tarde o temprano te van a pagar en tu propósito, porque tú lo permitiste, porque pudiste haberlas callado. Y es difícil identificar también a veces esas voces, porque se presentan como si fueran algo de parte de Dios. No, mira, esto no es malo. Cuando tú lo hagas te va a ir muy bien. Vas a ver que vas a prosperar. Incluso pueden utilizar hasta la Biblia. Satanás usó la Biblia con Jesús para tentarlo. Y tú tienes que tener el discernimiento para poder callar esas voces. El pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y Dios nos instruye la manera que debemos de tener nosotros a través de obtener madurez. Porque cuando tenemos madurez podemos discernir entre el bien y el mal. Cuando empezamos nosotros a estudiar la palabra, comprometernos verdaderamente con Dios, empezamos a tener un crecimiento. Y entonces cuando venga una voz, voy a poder identificar si esa voz viene o no viene de parte de Dios. El Señor Jesús nos lo advertía, que hasta en los últimos tiempos muchos de los propios escogidos van a ser engañados. Muchos serán tropezados, muchos serán contaminados, leudados, serán arrancados de su plan y de su propósito. Y Dios no quiere eso contigo. Dios quiere librarte, porque Satanás es un engañador. Él es el padre de mentira. Lo suyo es engañar. Él no se va a presentar delante de ti como lo que es. Él se va a presentar engañándote, que tú dudes. ¿Será por aquí? ¿Será por acá? Ay, esto parece bueno, atractivo a mis ojos. Me parece que esto es algo bueno para mí. Pero de repente cuando tú te das cuenta y entras en eso, lo único que hay es destrucción, dolor, sequedad, tristeza y muerte. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él es el que nos guía a toda verdad. No podemos permitir que Él nos siga leudando nuestro corazón. Él está buscando una tierra descuidada. No va a venir a plantar una semilla de odio, de amargura, de rencor, de resentimiento en un terreno cercado. No lo va a hacer. En un terreno que está cuidado, protegido por los ángeles de Dios. Él no va a hacer eso. Él lo va a hacer cuando encuentre un terreno olvidado. Mira, ahí hay un terreno que está vacío, ahí voy a ir a plantar. Está abierto, no tiene cerca, ahí voy a plantar mi semilla para empezar a contaminar el corazón de esta persona, porque esa semilla va a dar fruto. ¿Y qué va a pasar con esa semilla? Después ese corazón infectado va a empezar a infectar a otros, va a empezar a contaminar a otros. Pablo veía lo que estaba pasando en la iglesia.
Él escribió en Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8, una advertencia. Estaba sucediendo algo terrible dentro de la iglesia. Había un pecado grave de inmoralidad sexual con unas personas. Y Pablo los exhorta, les advierte a la iglesia, tengan cuidado. Mírenlo, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que escuchen también esto. Dice, es Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8. Dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Somos una masa preparada sin levadura, porque permitimos ser leudados. Dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan ¿de qué dice? Ahí dice, a nosotros nos está diciendo, aquí dice malicia y de maldad. Aquí la Nueva Traducción Viviente dice de perversidad y de maldad. Sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. Ya no somos un pueblo perverso. Ya no somos un pueblo malo. Hemos sido comprados por sangre para traer buenas nuevas, no para estar leudando el corazón de los demás. Para ir y hablarle a la gente de Cristo, no para estarnos preocupando perdón que les voy a decir así, por tonterías ya. Tenemos que ocuparnos de lo que el Señor nos está diciendo. Vayan, prediquen la palabra porque la gente se está muriendo sin conocerme. Decía Roberto la semana pasada que cada 4 segundos se muere un niño o una persona por desnutrición. Cada 4 segundos. Y esas personas, alguien les habrá hablado de Cristo. Alguien les habrá compartido la palabra. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿La iglesia dónde está? La iglesia. Y la iglesia dice aquí que somos un nuevo pan de sinceridad, de verdad, que debe de salir de nuestra boca hacia nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Maldad o verdad, amor, sinceridad? El apóstol Pablo los exhortó y les dijo, al grado de decirles, expulsen a ese varón, porque los va a contaminar, va a empezar a leudar sus corazones. Porque es impactante cuando una persona es leudada. Una vez que el enemigo contamina un corazón, ya no pueden ver, ya no pueden escuchar. Es como si se cegaran, como si sus oídos se taparan espiritualmente. Y lo dice la Biblia, cuando alguien persiste en el pecado, su conciencia se cauteriza. Su conciencia se cauteriza. Pero hay gente que utiliza ese leudo para ir y hablar mal de los demás, para murmurar, para meter chismes, murmuraciones, incluso hablar mal de los propios líderes. Si tienes algo que decir, ve con el pastor y díselo. No permitas que tu boca sea un leudo para otros. No permitas eso. Y no abras tus oídos. No abras tus oídos, porque mira, la Biblia dice que por sus frutos los conocerás. Si la persona que te está diciendo algo verdaderamente tiene un buen testimonio delante de Dios, ni siquiera te va a ir a decir eso. Ni siquiera te va a ir a hablar mal. Ahí para empezar ya te puedes dar cuenta. Porque una persona verdaderamente entregada al Señor
se postra delante de Dios y ora, clama a Dios y sabe lo que tiene que hacer. Porque este corazón, una vez que está contaminado, comienza a contaminar. Si yo tengo amargura, contamino a mis hijos, contamino a mi familia. Es la primera línea de contaminación. A ellos es a los primeros que voy a ir a contaminar. Si yo hablo mal en contra de alguien, ¿a quién voy a ir a contaminar primero? ¿Quién me va a escuchar primero? Mi hijo. Él me va a empezar a escuchar y su corazón ya fue leudado por mí. Pero ¿por qué estoy seca? ¿Por qué no siento a Dios? ¿Por qué no siento su presencia? Hay que tener mucho cuidado, porque de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, dice la Biblia, que vamos a dar cuentas. Y esto está trayendo, nos está enseñando el Señor que ese leudo viene desde ese momento en el que Eva permitió que él leudara su corazón, que Satanás leudara su corazón. Y ella fue, y dice la Biblia, que le dijo a su marido, leudó al que estaba junto a ella. Y él dejó de cumplir ese plan y ese propósito por haber escuchado esa voz, por haber obedecido a esa voz. Y esto nos habla mucho también a las mujeres, también a los hombres, para las mujeres nos habla mucho, porque esa palabra que dice el Señor, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye, todo es por la boca. Salen las palabras por la boca. ¿Qué le estamos diciendo a nuestro esposo? ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Y también a los esposos. ¿Cómo estamos tratando como varón a nuestras esposas en frente de nuestros hijos? Ellos están viendo violencia, están viendo insultos, humillaciones, burlas. ¿Les enseñamos a nuestros hijos a respetar y honrar a su mamá o a burlarse de ella, a reírse de su mamá? ¿Qué estamos nosotros trayendo? Eso es muy importante que tenemos que tener en nuestro corazón, que no seamos nosotros instrumentos para estar leudando el corazón de los demás. Mentir también es leudar. Hablar mal de nuestro gobierno, ¿será leudar en frente de los demás? Hablar mal de los pastores, hablar mal de la gente que nos ama, hablar mal de todo el mundo. Eso es lo que Satanás quiere. La semana pasada Roberto habló acerca de la fe. La semana pasada Roberto nos habló que la fe sin obras está muerta. Pero para que haya obras verdaderas en mi vida, definitivamente debe haber un arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento genuino en mi corazón hacia lo que estoy haciendo y no decido verdaderamente expulsar el pecado, Dios expulsó el pecado del paraíso. Lo expulsó. Dijo, aquí ya no más. Pablo les dijo, expulsen el pecado de la propia iglesia, porque va a contaminar a otros. Y yo, en mi corazón, continúo guardando los pecados ocultos, esos rencores, esas amarguras, esos pensamientos que no son correctos. ¿Qué es lo que debo de hacer con mi corazón? Expulsar lo que está leudando mi corazón, expulsar ese pecado que me está contaminando, expulsar todo aquello que me aparta de la presencia de Dios. Ya no más, ya no más. La Biblia dice que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo puedo ser santo?
¿Cómo puedo ser santo? Apartándome del pecado. Pero el arrepentimiento genuino y la fe van de la mano. Si yo me arrepiento verdaderamente de mis pecados, de las cosas que yo he hecho mal, entonces tengo fe, porque estoy creyendo al Señor. Y esa fe me va a llevar a tener esa santidad en el Señor. Entre más busque limpiar mi corazón de las cosas que no están bien, entre más me aparte del pecado, más santidad voy a tener. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Porque vamos a estar delante de un Dios que es 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Y lo que tenemos que buscar todos los días de nuestra vida. ¿Me apoyan por favor con el teclado? Lo que tenemos que buscar todos los días es esa santidad. Es esa santidad en el Señor. Dice el Salmo 24, capítulo 3 al 6, perdón, versículo del 3 al 6, si me puedes acompañar. Salmo 24, versículo del 3 al 6. En algún momento vamos a estar delante de su trono. En algún momento vamos a estar delante de su presencia. Y en algún momento nos vamos a encontrar con el Señor, con un Dios que es santo. Y cuando estamos en la alabanza, cuando estamos adorando al Señor, estamos delante de su presencia. Y cuando estoy en mi casa y me levanto y me pongo a orar, estoy delante de su presencia, de un Dios 3 veces santo. Y cuando estoy en mi trabajo, estoy delante de su presencia. Y cuando estoy aquí en la iglesia, estoy delante de su presencia. Y cuando estoy comiendo con mi familia, estoy delante de su presencia. Porque los hijos de Dios no nos salimos de la presencia de Dios. Lo único que nos expulsa es el pecado. Porque estamos delante de un Dios 3 veces santo. Y Dios lo que más anhela en nuestro corazón es que lo podamos ver, que lo podamos escuchar, que nos dejemos guiar por su presencia, que no escuchemos la voz del enemigo, sino la voz del Espíritu guiándonos, porque los que son guiados por su Espíritu, los tales son los hijos de Dios, Romanos 8:14. Los que son guiados por su Espíritu, no guiados por quién sabe quién. Hay que escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios debe haber un verdadero arrepentimiento genuino en nuestro corazón por el pecado. Podemos orar hermoso y decir palabras hermosas, pero ¿cómo nos estamos comportando en nuestra casa? Con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo. ¿Cómo nos estamos comportando como varones? ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? Porque vamos a estar delante de su presencia. Dice el Salmo 24, 3 al 6, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Dice la Biblia, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor. ¿Quieres ver que verdaderamente lo que siembras
dé un fruto de bendición en tu vida, siembra una semilla correcta. Siembra una semilla no de leudo, siembra una semilla de bendición. Porque esa semilla de leudo va a traer espinos y cardos a tu vida. Cuando esa voz te diga, vente, vamos a echarnos un cafecito para platicar, córrele y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Huye. Mira, ven, te tengo que contar algo para que ores. Huye. ¿Sabes qué? Te tengo que decir algo. Mira, me vas a edificar con lo que me vas a decir. Porque además ya conoces. A veces el Espíritu te muestra, me va a decir algo que me va a edificar verdaderamente. No permitas que tu corazón se contamine. Porque dice la Biblia que vas a recibir bendición cuando no eleves tu alma a cosas vanas. Dice también, él recibirá la bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Señor, hazme justicia en esto. Señor, ayúdame en esto. Señor, mira, ¿cómo te va a hacer Dios justicia? Si sigues leudando el corazón de los que están a tu alrededor. ¿Cómo el Señor te va a hacer justicia si no hay santidad? Si verdaderamente no te conmueve el pecado en tu vida, lo consientes, vives con él, le abres la puerta, no lo expulsas y le dices, basta ya. Ya basta, este pecado se va a ir, ya no lo voy a consentir más. Ya no voy a permitir que siga leudando mi corazón y el corazón de los que están a mi alrededor. Dice, tal es la generación. Aquí hay una generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Esta es la generación que Dios quiere. Una generación de verdad. Una generación que verdaderamente busque al Señor con verdad, con justicia, con amor. ¿Puede pasar la alabanza, por favor? La Biblia dice que todo lo que uno siembra lo cosecha. Eso es fuerte. Eso es fuerte. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué siembro yo en mis hijos? ¿Siembro la palabra? ¿Siembro instrucción de Dios? ¿Los estoy guiando hacia el camino correcto? ¿Estoy escuchando la voz de Dios que me guía y que me dice lo que tengo que hacer para que me vaya bien? ¿Qué voz estamos escuchando hoy, hermano? Eso es un análisis que tenemos que hacer el día de hoy. ¿A quién estoy escuchando, Señor? ¿A quién estoy obedeciendo hoy? Al enemigo que me dice que no sirvo para nada, que no soy nada, que no lo voy a lograr, que no lo voy a hacer. Al enemigo que me está diciendo mentiras y hablándome mal de otros y trayendo en mi corazón amargura y rencor. ¿O tengo que escuchar solamente la voz de Dios, la voz de su Espíritu, para poder llegar ante la presencia de Dios y encontrarnos con un Dios que es santo, para que la creación entera lo alabe, para que todos los que están a mi alrededor den testimonio de que por mí se acercaron al Señor?
Hablaba Roberto en la mañana de las amistades, de los amigos verdaderos. ¿Cuántos amigos se han acercado al Señor por tu testimonio? Podemos tener muchos amigos en el mundo, pero ¿cuántos de ellos se han acercado a Cristo por tu testimonio, por ti? ¿Cuántos amigos o amigas están aquí por ti? Que verdaderamente tu vida es ese reflejo de que Dios es real. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a alabar al Señor, porque somos una generación que adora al Señor, una generación que lo alaba, una generación que lo busca, una generación que se levanta y que le dice al enemigo: te reprendo y te vas. Y no voy a escuchar una voz de temor, no más temor. No voy a escuchar esa voz que me dice que Dios no me quiere sanar, que Dios no me quiere restaurar, que Dios no me quiere cambiar. Esa voz se va a ir en el nombre de Jesús. Porque el Señor te ha dicho que Él te va a sanar. No en tu tiempo, te va a sanar. Amén. El Señor te ha dado promesas. No en tu tiempo, Él te va a dar esas promesas. Pero tienes que confiar, tienes que esperar y tienes que seguir adelante perseverando, porque lo vas a ver. Vas a ver ese milagro que tanto has estado clamando al Señor. Lo vas a ver, lo vas a escuchar, pero tenemos que limpiar nuestro corazón. Limpia tu corazón. Expulsa el pecado. Dile: te expulso en el nombre de Jesús. Te expulso porque has traído mucho dolor, has traído sequedad a mi familia. El orgullo, el rencor, la falta de perdón, el resentimiento, todo eso se va en el nombre de Jesús. Porque no voy a permitir que me siga leudando mi corazón. No voy a permitir que siga dividiendo mi matrimonio. No voy a permitir que siga dividiéndome con mis hijos. En el nombre de Jesús viene un nuevo comienzo, una nueva bendición, un renuevo a tu vida, pero créelo. Dile: Señor, gracias porque tú has sido fiel y hasta hoy no me has dejado, hasta hoy no me has dejado, tú me has sostenido. Pero mi corazón es tuyo y te adoraremos con todo el corazón.